La maldición de la habitación 313, el caso real del Hotel Riverside. La historia del Hotel Riverside es una de esas que los habitantes del pequeño pueblo de Rockford prefieren no contar, no porque no quieran, sino porque cada vez que alguien menciona ese edificio, parece despertar algo que lleva décadas dormido. Mi interés por aquel lugar comenzó en 2017 durante una investigación sobre edificios abandonados con historial de fenómenos inexplicables. Sabía que algunos hoteles antiguos guardaban tragedias, pero ninguno tenía un expediente tan largo, tan documentado, ni tan inquietante como el Riverside. El hotel fue construido en 1902, en plena expansión ferroviaria. No era un edificio elegante, pero su ubicación frente al río lo hacía ideal para los viajeros que llegaban por trabajo o comercio. Lo que no sabían era que desde el primer año, el Riverside empezó a acumular una serie de incidentes que ningún otro hotel de la región registró jamás. Mi investigación comenzó revisando los archivos del condado. La primera muerte ocurrió en 1903. Un hombre de negocios llamado Walter Price, encontrado sin vida sentado frente a la ventana de la habitación 313. No había señales de violencia, pero su rostro mostraba una expresión de miedo tan profunda que el médico forense escribió en su informe que los músculos de la cara parecían congelados en un gesto de agonía consciente. Nadie supo explicar qué le pasó. El hotel atribuyó la muerte a una insuficiencia cardíaca y continuó operando con normalidad. Pero la habitación 313 seguiría marcando su historia. A lo largo del siglo XX, 16 personas más murieron en esa misma habitación, muchos de ellos viajeros que no tenían relación entre sí. Algunos estaban de paso, otros se alojaban por negocios. Todos murieron solos, sin explicación clara y sin mostrar signos físicos de agresión. Las investigaciones oficiales nunca encontraron culpables ni patrones concluyentes. Sin embargo, los empleados del hotel empezaron a notar detalles inquietantes. En 1934, la camarera Margaret Reynolds renunció repentinamente. En su carta al gerente escribió: "No puedo volver a entrar en ese cuarto. Algo se mueve cuando no debería hacerlo. No es un animal ni una persona, es otra cosa". Aquella frase quedó archivada como la declaración de una mujer supersticiosa, pero con el tiempo se volvió difícil ignorarla. La 313 tenía un historial demasiado singular como para tratarse simplemente de coincidencias. Conforme avanzaba en mi investigación, descubrí que había un detalle aún más perturbador. Antes de cada muerte registrada había un reporte de ruido proveniente de esa habitación. No gritos, no golpes, sino un sonido que los testigos describían como movimiento interno, como si algo se deslizara en las paredes o en el interior del baño. Los huéspedes llamaban a recepción para preguntar si había un animal. El personal iba a revisar, sin encontrar absolutamente nada. Días después, la persona que había reportado el ruido moría. El patrón era demasiado claro para ignorarlo. El caso más conocido ocurrió en 1954 y fue el que consolidó la reputación maldita del Riverside. Una mujer llamada Helen Murray se hospedó por 2 noches durante un viaje de negocios. Era contadora y había viajado para auditar una empresa de la región. El primer día llamó a recepción para reportar un ruido extraño en la pared detrás de la cama. Describió el sonido como algo que se arrastra muy despacio. El empleado subió a inspeccionar, pero no vio nada inusual. La mujer pidió cambiar de habitación, pero el hotel estaba lleno por una convención agrícola en la ciudad. Prometieron revisar la instalación eléctrica por la mañana. La mañana nunca llegó para la señora Murray. Cuando el personal entró a hacer limpieza, la encontraron tendida en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro, como si hubiese intentado protegerse de algo que descendía sobre ella. Pero no había nada, ni marcas, ni señales de asfixia, ni heridas visibles. La policía declaró la muerte como un ataque cardíaco. El hotel decidió no cerrar la habitación, pero el personal sabía que esa muerte no era normal, no con ese historial, no con ese patrón. Al revisar los testimonios de empleados encontré uno que me llamó especialmente la atención. Era de 1976 y lo escribió un recepcionista llamado Mark Reddick. Decía que un conductor de camiones se hospedó en la 313 luego de un viaje de 20 horas. El hombre parecía agotado y solo quería dormir. A las 2 de la madrugada llamó a recepción diciendo que algo se movía debajo del piso del baño. Mark subió, revisó la habitación, pero no encontró nada fuera de lo común. El huésped se disculpó y dijo que el cansancio probablemente le estaba jugando una mala pasada. A la mañana siguiente estaba muerto
tendido sobre la alfombra junto a la puerta del baño. Su cuerpo mostraba un detalle que ningún informe policial explicó. Tenía el cabello completamente erizado, como si hubiera experimentado un terror extremo en el momento de morir. Después de tantos casos, uno concluiría que el hotel cerró la habitación para siempre. Pero Riverside no era un hotel de lujo, y las habitaciones vacías eran un gasto insostenible. Así que la 313 solo se cerraba algunas semanas, para luego volver a abrirse cuando el personal se convencía de que todo era imaginación. Por supuesto, la historia se repetía. En 1993, un joven estudiante llamado Daniel Harris, que preparaba una tesis sobre lugares malditos en Estados Unidos, logró colarse en el hotel y pasar una noche en la habitación sin autorización. La grabación encontrada en su mochila es uno de los documentos más aterradores que existen sobre el Riverside. En el audio, Daniel describe la habitación como fría, incluso con la calefacción encendida. Dice que siente la madera del piso vibrar bajo sus pies, como si algo debajo se moviera. En un momento menciona que el aire huele a humedad vieja, como si la habitación hubiese estado cerrada durante años. La última parte de la cinta es la más perturbadora. Daniel empieza a respirar con dificultad y dice que algo está abriendo espacio dentro de la pared del baño. Luego, silencio. La policía lo encontró en posición fetal, temblando, incapaz de hablar. Nunca recuperó la movilidad del lado derecho de su rostro. A día de hoy vive en un hospital psiquiátrico de Chicago, sin pronunciar una sola palabra desde aquella noche. El hotel cerró definitivamente en 1999. Las ventanas fueron tapiadas, las puertas selladas y la 313 fue reforzada con placas metálicas. Pero la gente de Rockford aún asegura que algunas noches se oyen golpes sordos en el tercer piso, un sonido tan leve que no parece humano, más como el desplazamiento lento de algo que no debería moverse, algo que no necesita luz ni espacio para existir. Fue en 2018 cuando decidí entrar por mi cuenta, no como investigador formal, sino como alguien que ya había leído demasiado como para ignorarlo. Sabía que el edificio era peligroso, que las estructuras eran viejas, pero algo en todos los documentos me empujaba a verlo con mis propios ojos. Entré por una ventana rota del primer piso. El olor a humedad y madera podrida era insoportable. Los pasillos estaban llenos de polvo. Los papeles de las paredes colgaban como piel muerta, y las alfombras estaban tan húmedas que mis pasos hacían un sonido espeso. Pero nada de eso era lo que me hizo detenerme. Lo que realmente congeló mi avance fue la sensación de que la atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo hubiera sido respirado demasiadas veces sin renovarse. Subí las escaleras, evitando los escalones más frágiles, y llegué al tercer piso. El ambiente allí era distinto, más pesado, más denso, como si los años no hubieran pasado para ese tramo del edificio. La puerta de la 313 estaba frente a mí, cubierta con dos placas metálicas cruzadas, oxidadas, pero firmes. Parecían colocadas no para proteger la habitación de los intrusos, sino para mantener algo adentro. Me quedé allí, respirando despacio, sintiendo que cada segundo que pasaba frente a esa puerta me robaba calor del cuerpo, como si el lugar absorbiera mi energía. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un leve roce, un deslizamiento, como si algo dentro de la habitación se moviera muy despacio sobre la pared. Y en ese instante entendí que todas las historias, todos los informes, todos los testimonios tenían un punto en común. La 313 no estaba vacía, nunca lo estuvo. Esa noche descubrí lo que realmente había en su interior. La segunda parte del video la encontrarás en el canal y sígueme para pertenecer a nuestra familia